Pues es que hay tantas maneras de narrar la violencia como hay personas en este mundo, yo creo, ¿no? Yo creo que sí es muy claro que muchísimos escritores mexicanos hablamos de la violencia porque es un tema que está súper imbricado en nuestra literatura, en las relaciones que establecemos entre nosotros como sociedad, e incluso pues en nuestra historia, ¿no? Sí hay una influencia como muy grande, ¿no? En el hecho de haber nacido en un lugar considerado como violento como lo es Veracruz, ¿no? Y sin embargo también creo que eso es algo que se puede ver en toda la República Mexicana, incluso yo diría en esa sociedad latinoamericana, ¿no? En la preponderancia de la violencia. Yo entiendo que hay escritoras que a lo mejor no quieran tocar este tema, pero para mí es como, si yo quiero hablar de la realidad, a fuerzas tengo que tocar la violencia, ¿no? Es como, es algo, es imposible hacerlo, ¿no? Decía Milan Kundera que uh, la obligación de toda novela es brindar, echar luz a una parte hasta entonces siempre oculta de la sociedad, ¿no? Tal vez la violencia no es una parte oculta, pero me parece que es importante. Fue como una de las intenciones, una es como mi estilo, ¿no? Siempre me ha gustado como contar las historias desde las propias palabras y las construcciones de los personajes, ¿no? O sea, Sí. los narradores que dicen cosas como, y en ese momento ella supo que siempre le iba a amar, a mí me dan mucha flojera, entonces yo prefiero contar desde las propias palabras y las vivencias de los personajes. Pero sí, desde el inicio me interesaba muchísimo abordar la perspectiva de la violencia, en especial la violencia contra la mujer, en especial la violencia contra las personas homosexuales y transgénero. Y asumí por, no sé, uno de estos riesgos que uno toma que me interesaba la posición de los victimarios, en una especie como de intento desesperado por comprender qué demonios nos está pasando como sociedad, ¿no? Y por qué están sucediendo estas cosas. Que cuando un hombre o cuando un grupo de hombres matan a una mujer o matan a una persona homosexual o matan a una persona transgénero, no hay ningún tipo de heroísmo y no hay ningún tipo de belleza, no hay nada más que horror. Es decir, ellos tal vez de una forma muy retorcida podrían pensar que asesinar a una mujer es asesinar a una figura materna, o asesinar a todas las mujeres, o asesinar a lo que ellos piensan que los tienen oprimidos o constreñidos o agobiados, ¿no? Cuando en el fondo es simplemente un acto cobarde, ¿no? Y además es un acto que no es liberador, sino que reproduce el gesto del amo y el esclavo. Pero en Veracruz existe la creencia de que si tú eres hombre y eres la parte activa de la relación homosexual, no eres homosexual. Es decir, eres tan hombre que puedes tener relaciones con otros hombres. El desarrollo psicosexual de una persona que tiene impulsos, deseos y pulsiones que van en contra de todo lo que le ha enseñado y todo lo que cree, ¿no? Y cómo incluso tú puedes tener deseos homosexuales y abominarlos de tal manera, ¿no? Que puedes llegar a cometer atrocidades, que es lo que le sucede al personaje de Brandon. O sea, era algo de lo que quería yo hablar, ¿no? O sea, era algo que me interesaba, porque a pesar de los logros que hemos conquistado como sociedad, me parece que tenemos un camino larguísimo todavía por recorrer. Y esta novela es como un intento muy humilde por tratar de entender, ¿no? Y tratar de hacer entender, creo que esa es como la finalidad de la literatura, ¿no? O sea, Claro. tratar de ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender eso que de otra manera nos costaría muchísimo trabajo entender. En mi caso, lo que siempre surge en una novela, primero son los personajes, ¿no? Sí, o sea, claro. después surgen como los conflictos entre ellos, de los conflictos sale la historia, o sea, lo que va a pasar, lo que va a suceder, las anécdotas, todo, ¿no? Y lo que al final siempre me cuesta más trabajo siempre es como la voz narrativa, ¿no? O sea, ¿quién lo va a contar? ¿Desde qué punto? ¿Con qué orden? Eso es importantísimo, la forma que tiene la novela, ¿no? Pero de alguna manera yo no conseguía como encontrar una forma de contarlo que me pareciera como adecuada para lo que yo quería contar. Y aquí yo tenía la impresión de que si yo quería llegar como al corazón de un feminicidio, de un asesinato pasional, como lo llama la prensa, Sí. Yo lo que quería era, no me importaba tanto como el misterio de descubrir quién era el asesino, como en cualquier novela de policíaca o negra, sino lo que me interesaban eran los motivos.